송주감. Carta de Simón. Ya hace muchos años que he escrito, que he comenzado a escribir poemas. Ahora que el tiempo ha pasado y yo soy ya viejo, tengo la oportunidad de publicar la 13ª colección de poemas. Los poemas salen de la saber de los poetas. Cuando los poemas salen al mundo, ya son parte de ellos, sino se convierten en las otras personas. Aunque mis poemas no son buenos, yo amo los poemas que yo escribo. Al escribir los poemas, trato de escribirlas para que toda la humanidad pueda entenderlas. Como yo he vivido toda mi vida como cristiano, mi corazón, mis pensamientos y mi cabeza están llenas de la confesión de la fe. Sin embargo, yo al escribir no deseo expresar mi fe, sino quiero que todas las personas puedan entenderla y puedan conmoverse con ello. Así fue como las anteriores 12 colecciones de poemas surgieron al mundo. Sin embargo, ya no puedo esconder más esta cruz de la fe. Yo deseo cantar los sonidos de mi espíritu. Mi espíritu siente una gran soledad. Sin embargo, yo en mi corazón sale el agua de agua vida, la cual me da el gozo. Yo deseo confesar lo que mi espíritu desea. Pero la verdad, yo deseo escribir todo esto acerca de cómo viene mi espíritu, aunque hay ocasiones en las que mis escritos puedan mostrarme insignificante, esto me hace feliz. Sin embargo, yo sé que hay una diferencia entre la religión y la fe. De la misma forma, la cultura y la teoría son diferentes. Y la verdad, yo sé, como yo les he dicho a ustedes anteriormente, yo escribo los poemas, pero las otras personas las escriben. Y yo no sé cuándo vaya a poder terminar de escribir mis poemas, pero la verdad, esto es para poder viajar por el mundo por mucho tiempo. No sé si mis escritos van a ser gustados por la gente buena, pero deseo que no las menosprecien. Yo soy un poeta, yo soy un escritor, y yo, aunque escribo los libros que en relación con la fe, y también por otro lado escribo la literatura, y deseo que ustedes lo deseen. Yo tengo a un amigo chino que ha leído y ha traducido mis escritos, y él ha escrito y ha leído mi lodo de vida de Moisés, y espero y les introduzco a este poeta delante de ustedes. La palabra de Dios, Mateos capítulo 5, versículo desde el 1 hasta el 12. La palabra de Dios, Mateos capítulo 5, versículo 1 hasta el 12. Vamos a leer todos juntos.
Viendo la multitud, subió al mundo y sentándose, vieron a él sus discípulos y abrieron su boca, le enseñaban diciendo: Bienaventurados los pobres de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos beberán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino en los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra de Dios, para que estamos llenos del Espíritu Santo, para que nosotros podamos recibir esa palabra de Dios, y también oremos por el siervo de Dios, para que él tenga ese poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. 이 시간에 하나님 말씀 받을 때 정말 하나님께서 지원하여 주시고 우리의 영감이 되어 주시고 우리의 모진 시각이 되어 주시고 우리의 신앙이 되어 주셔서 우리 하나님께서 친히 감동해 주시는 모든 말씀, 또 친히 나려 주시고 먹여 주시는 모든 말씀으로 크게 은혜 있기를 원합니다. 하나님이 도와주시고 역사해 주셔서 예배를 보며 또 이렇게 말씀 받는데 실패하는 자 하나도 없게 도와주시고 하나님의 귀한 것으로 모두가 힘있게 도와주시옵소서. 성령으로 인도하여 주시옵소서. 말씀 전하는 주의 종을 도우사 말씀의 지식과 능력있게 하시옵시고 하나님의 모든 능력으로 하나님의 말씀 선포하는데 어림이 없도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, en este día santo que nos has ordenado, te damos las gracias porque nos da la bendición. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener los oídos para poder escuchar la palabra del Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Yo ya como soy viejo, pues mi voz ya no es tan fuerte y pues ya es débil. Y pues ya va a ser difícil para ustedes escucharla. Y estoy seguro de que el obispo Kim Song-yeon, él, luego de que esta dificultad pase, él va a poder pues llevar también la palabra y tendrá que tomar todo el cargo. Y por favor oremos para que él tenga la inspiración de doble. De la misma forma como Eliseo pidió por doble porción esa inspiración de Elías. Todos juntos en este momento, oremos todos juntos para que el obispo Kim Song-yeon pueda tener esa sabiduría de Simón por doble porción. Vamos a orar todos juntos. Oren por sus espíritus, por nuestra iglesia. Padre Dios, dale una gran bendición y la gracia y esa sabiduría que viene tuyo. Ayuda, Señor, para que pues lleno del Espíritu Santo tenga la sabiduría y esa inspiración de Simón por doble porción como lo tuvo Eliseo. Padre Dios, obra, Señor, en él y ayuda, Señor, que acá a través de él muchos espíritus puedan recibir la bendición y puedan tener la salvación y puedan tener ese poder que viene tuyo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, de esta misma forma, oren por él. Aquel que tiene la bendición, vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es fuente de toda bendición. Él al crear al mundo dio su bendición y mucha más bendición a través de Jesucristo.
La bendición que el hombre desea toda pertenece a este mundo. El mundo desaparecerá por el tiempo, por el paso del tiempo. ¿Quién es aquel que recibe la bendición de Dios? Está escrito: aquel que es pobre en espíritu recibe la bendición. Esta bendición es recibida en el reino de los cielos. En el lenguaje original, pobre significa putokos, que se refiere a aquel que es impotente de pagar su deuda por toda la eternidad. Si tiene la habilidad de pagar siquiera un poco de esta deuda, no es putokos. La gracia de Dios nunca puede ser pagada. Por lo tanto, aquel que recibe esta gracia tiene que ser putokos. Más allá, tiene que dedicar con toda su fuerza para recibir la bendición. Esto habla de la recompensa que recibirá en los cielos. Nosotros, para recibir esta bendición, tenemos que esforzarnos. Por lo tanto, hay dos tipos de bendición que no podemos ver con los ojos en esta tierra. Una es la relación con recibir la salvación en esta tierra y la otra es recibir el galardón en el reino de los cielos. Todos nosotros somos espirituales. El espíritu no puede ser visto con los ojos. No podemos conocerla si no es por la fe. Al querer recibimos la bendición con gracia y el que se dedica con la fe recibe la bendición como galardón. A través de la gracia recibimos la bendición de vida y al obedecer recibimos la corona de vida. Estas dos son promesas que vienen del cielo. Aquel que son pobre en espíritu, es decir, putokos, recibirá la gracia. No obtengamos deudas que podamos pagar, sino obtengamos las deudas que nunca podemos pagar. Amén. Dios es fuente de toda bendición. Cuando nosotros en la Biblia podemos encontrar la palabra bendición, pero cuando habla sobre la bendición solamente habla de uno. No significa que hay diferentes tipos de bendición, sino que está hablando sobre la bendición que viene solo de Dios, que pertenece a Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Si no importa, si nosotros vamos a diferentes lugares a buscar la bendición, pero de ahí nosotros no podemos encontrar la bendición. La palabra bendición significa la felicidad de Dios. Por eso esta felicidad de Dios, que es la complacencia de Dios, que es algo que Dios se complace, esto se le llama la bendición. Pero la verdad, Dios, en Él no le falta nada. Por eso Él no pide, no necesita la otra cosa de las personas. Pero la verdad, como la Biblia nos dice a nosotros, Dios no pide a las personas, sino que Él, ¿qué es lo que desea? Él desea darnos más. Y esto es lo que la Biblia nos dice a nosotros. De esta misma forma, esta felicidad de Dios, esa felicidad que Dios tiene, Dios desea dársela a las personas. Por eso, si nosotros vemos el calor del sol, es algo fuerte. Y nosotros vemos que a través de este calor es dado al mundo para que las plantas puedan crecer. Pero este calor que viene del sol, esa cantidad es algo apto para que las plantas puedan crecer. Pero entonces, si este calor del sol estuviera un poco más cerca de nosotros, todos nosotros nos hubiéramos quemado. Pero como esta distancia del sol y del mundo, de esta tierra, es adecuada para que pueda darnos ese calor suficiente que nosotros necesitamos. Pero de esta misma forma, Dios al crear a toda la creación da la bendición de este calor del sol. Y por eso hasta los buenos y hasta los malos tienen esta bendición. O sea, Dios es justo con al darle esta bendición a los malos y a las personas sin aislar a ninguna persona. Y por eso todas las personas y también pueden comer y pueden vivir a través del sol y de la lluvia que nos da.
Si nosotros vemos en Génesis 1, nosotros podemos ver de que Dios al crear al hombre le da la bendición. ¿Qué fue esa bendición? Que se fructificaran y que llenaran toda la tierra. O sea, que dominaran toda la tierra. Y de esta forma el hombre tener sus hijos tienen sus hijos, y así es como se fructifican y como llenan toda la tierra. Y así es como dominan todo al mundo. Y de la misma forma, Dios da a ellos las diferentes plantas y vegetales para que ellos puedan comer de ellos. Y esta es la bendición que Dios nos da a nosotros. Y esta es la revelación natural. Que es por eso nosotros, a través de esta naturaleza, nosotros podemos ver de que recibe el amor de Dios y que recibe la bendición de Dios. Pero para el hombre, que aunque es creación de Dios, le da un trato especial. Y por eso entre ellos llama a Adán, a Abraham, y entonces a través de Abraham les da fuente de bendición. Y también que nos dice en Génesis de que Él le da la bendición y dice que es la fuente de toda bendición. O sea, que es la raíz. ¿Qué es la raíz? Por eso, entonces, ¿qué significa esto? Que en todo este universo, en que todo este mundo, solamente esa bendición que tiene la raíz es la bendición de Abraham. No hay otra persona que vaya a recibir esa bendición que Abraham ha recibido. ¿Por qué? Porque eso viene de Dios y Dios es el único que le da esa bendición a Abraham. Y por eso Él es fuente de esa bendición y hace que Él tenga la raíz. Ustedes conocen ese principio de la raíz, ¿verdad? Si nosotros vemos las raíces y el tronco y las ramas son uno. Y entonces si nosotros vemos y le vemos las ramas, es lo mismo, pues que las raíces, pues da el mismo fruto. Pero entonces, si ese árbol, digamos, si nosotros cortamos la raíz, entonces obviamente este árbol no puede vivir sin esa raíz. De esta misma forma, si como esta raíz cuando viene, cuando crece esa raíz es la que sostiene a toda la humanidad. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Tú eres fuente de bendición, Abraham. Y tú, en tu generación y tu descendencia recibirán la bendición hasta mí. O sea, recibirán la bendición hasta mí. Recibirán la bendición. Y de esta misma. Y toda la creación y toda la humanidad recibirá la bendición a través de ti. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Si alguien te maldice, ellos también serán malditos. Si él te bendice, entonces esa persona también será bendita. No importa si es toda la creación, digamos, si toda la humanidad, si verdaderamente lo bendice, también ellos serían bendecidos. Queridos hermanos, eso es algo que les he dicho a ustedes una y otra vez. ¿Qué les he dicho a ustedes? Si las riquezas y todo eso, si es dada, si es guardada en la casa del Padre, entonces ustedes tendrán la bendición. Ustedes prueben esto o no. ¿Qué fue lo que dice? También el oro y la plata es de Dios. Eso es algo que les he dicho a ustedes. Por favor, no duden en esto. Sino ¿qué fue lo que Dios dijo? Prueben esto, si es así o no. Dios nos ha dicho que lo probemos. Tenemos que creer en esta bendición de Dios. Pero entonces, Dios, el hecho que nosotros probamos a Dios, el hecho de que nosotros guardemos lo que es de Dios en la casa de Dios,
Pero la verdad, no nos está diciendo que nosotros probemos a Dios en sí, como nos dice Abraham cuando dice que el que lo maldice será maldito. Pero entonces, como nos dice en la parábola de la viña, que nos dice que Dios es esa viña y que nosotros somos ese pámpano. Pero si nosotros somos cortados de ese pámpano, entonces nosotros no vamos a poder crecer más. ¿Qué significa eso? Ustedes se apartan de mí, entonces no van a poder hacer nada. Pero las personas menosprecian esta palabra, menosprecian esto. ¿Qué fue lo que dice? Yo soy la vid y ustedes son mi pámpano. Pero si ustedes son cortados, entonces ustedes serán secados. O sea, entonces Dios los corta. Pero entonces nosotros en el campo, nosotros podemos encontrar de que los granjeros pueden ver a estas, pues crían diferentes árboles, pero entonces pueden ver que algunas de esas ramas se secan. Y entonces aunque todavía están pegadas al árbol, al tronco, esas ramas están secas y no tienen el fruto, ni siquiera tienen las diferentes hojas. Pero aunque físicamente ya están, pues aunque se puede ver que están unidas o todavía están pegadas a ese tronco, la verdad, esta rama ya ha muerto. Pues de esa misma forma. Entonces, uno cuando tiene su vida de fe en la iglesia, pero entonces si se aleja de esta bendición, entonces recibirá la maldición. ¿Qué es el recibir la maldición? Es algo simple. ¿Qué es la maldición? Es que una persona que, aunque ha venido a la iglesia, y se esforzaba en la iglesia, de repente no viene a la iglesia, y luego al pasar del tiempo, cuando muere ya es como un incrédulo, ya es igual a otras personas. Pero entonces, ¿qué pasa con el espíritu de esa persona? Es algo que es cierto. Recibirá él, pues, el juicio. O sea, Dios ya ha separado a los espíritus que reciben la bendición y los que reciben el juicio. Aunque nosotros en este mundo podemos encontrar pues diferentes religiones, por la verdad tenemos que dar gracias delante de Dios del hecho que nosotros creemos en Dios. Y esto es algo que los discípulos saben con toda certeza. Por eso el que cree en Jesús y se une a Él es santo y recibe y entrará al reino, a la resurrección. Pero el que no, pues aunque sea unido, será como esa rama que ya es seca. O sea, solamente hay una fuente de bendición. Pero esta bendición de Abraham viene de las cosas de la carne. Aunque esa palabra que viene como la ley, viene la palabra de Dios, es para la carne, la ley de la carne. De la misma forma, la bendición de Abraham es la bendición que viene en esta carne. Pero entonces, donde esta bendición solamente puede darse hasta que esta carne. Por eso, entonces, uno, aunque pueda recibir esa bendición, ese honor en nuestro nombre, pero eso solamente ese honor, solamente será hasta el momento en que nosotros muramos. Y también, digamos, en esta tierra, uno al recibir la bendición puede comer bien y puede ser rico. Pero de esta misma forma, esta riqueza solamente acabará en el momento en que nuestra vida acabe. ¿Qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? Una persona que había cosechado muchas cosas y él guardó todo esto en su casa. Pero entonces, si él también, ¿qué fue lo que dice? Pero entonces, ay, alma mía, ahora ya puedes ser feliz, ya podemos descansar en paz. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si tu espíritu es tomado en esta misma noche? ¿De quién será esa riqueza? ¿De quién será esa riqueza? Yo cuando era pequeño vi a muchas personas que eran ricas, pero hoy en día cuando vuelvo a mirarlos a sus familias, ahora ya no son ricas y ahora están viviendo en una pobreza. De esta misma forma, esa bendición en esta tierra solamente será dada hasta que nosotros moramos, hasta que esa carne desaparece.
Por eso esa bendición de Abraham es algo que nosotros podemos obtener en esta tierra. Por eso Dios pues le promete la tierra de Canaán. Pero entonces en ese tiempo en la tierra de Canaán había más de 30 pues, reyes que eran fuertes en esa tierra. Pero Dios le prometió a la descendencia de Abraham esa tierra de Canaán. Pero entonces cuando los israelitas iban a conquistar a esa tierra, cada uno de esos reyes eran vencidos por la tierra de Israel. Pero entonces esos reyes desde esa tierra de Canaán que eran mucho más fuertes que la tierra de que los israelitas, de todas maneras, los israelitas vencieron a ellos. Y luego Dios, como había prometido, les entregó a la tierra de Canaán, a los israelitas. Pero la verdad es que ellos no pueden entrar en el reino de los cielos, sino que lo único que ellos recibieron fueron esa tierra de Canaán. Pero ellos no pueden subir al reino de los cielos. Sin embargo, Dios nos da a nosotros a Jesús. Jesús es la fuente de bendición. Él no es la fuente de bendición de esta tierra, sino que Él es la fuente de bendición del cielo. Él es el quien ha dado la raíz en el cielo. Él es la bendición espiritual. Abraham es quien la fuente que dio su raíz en esta tierra. Pero Jesús es quien ha la fuente de bendición en el reino de los cielos. Por eso Jesús, antes de ascender al cielo, que nos dice, también en Lucas, que nos dice que Él al expandir sus manos, bendice a sus discípulos. Pero cuando dice que da la bendición, ¿qué es? El que pide la bendición a Dios. Él le está pidiendo la bendición a Dios Padre, pero Dios Padre que nos puede ser visto en toda esta tierra, a nadie. Pero entonces Jesús, ¿qué es lo que cuando bendice? ¿Qué significa? Que Él pide la bendición al Padre Dios. Del Padre Dios no es quien pide la bendición, sino que Él es el que bendice. Pero el Hijo de Dios, Él no es quien da la bendición, sino que Él bendice. O sea, que Él es el que pide la bendición y da la bendición. Y es el quien pide. Por eso Jesús es la fuente de bendición en los cielos. Y la verdad, esto no tiene nada que ver con esta carne. ¿Por qué? Porque esa bendición es espiritual. Por eso esa bendición es eterna. Pero entonces, esta bendición que es eterna no puede ser pues comparada con esta bendición de esta carne que solamente es hasta esta carne. Por eso, entonces muchas personas en este mundo piensan que la bendición solamente son cosas que nosotros podemos ver en esta tierra. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de esa bendición que es espiritual? Pero entonces las personas en este mundo desean esa bendición en esta tierra que puede ser desaparecer al próximo día. Si nosotros vemos a Salomón, él tuvo una gran gloria en este tiempo, en los antiguos tiempos. ¿Será que la tiene ahora? Claro que no. De esta misma forma, nosotros en esta tierra, para poder vivir bien, entonces tenemos que permanecer en Abraham y tenemos que recibir esa bendición de Abraham, que nos dice también en Hebreos, el que tiene la bendición de Abraham y tiene esa fe de Abraham, tendrá esa bendición de Abraham. Pero el que cree en Jesús recibirá esa bendición de Jesús, esa salvación que es toda la eternidad, esa vida que es de toda la eternidad. Pero entonces nosotros, al pedir la bendición, como no sabemos bien qué es la bendición, entonces como nos confundimos qué es la bendición, pedimos mal. Pero queridos hermanos, la bendición que nosotros tenemos que pedir es la bendición que viene de Jesús. Por eso Jesús, al bendecir de la misma forma, tenemos que recibir esa bendición.
Por eso, el que maldice a Jesús, entonces espiritualmente recibirá la maldición. Pero nosotros, aunque en esta tierra, aunque podamos ser ricos y nosotros podamos prosperar en esta tierra, pues si nos alejamos de Jesús, entonces nuestro espíritu recibirá la maldición. Nuestro espíritu no podrá recibir la bendición. Por eso, entonces digamos, una persona que es rica en este tiempo, en esta tierra, y entonces, pero se ha alejado de Jesús y no le hace falta nada al alejarse de Jesús, entonces él al morir, entonces esta persona, ¿qué es lo que va a pasar? Esta persona será un demonio, se convertirá en demonio. ¿Por qué? Porque ese momento en el cual se muere, si no se ha unido a Jesús, ese espíritu no puede volver luego de morir. Y ellos, que los incrédulos, ya han recibido el juicio y ya no hay forma de poder volver. Por eso el que bendice a Jesús, su espíritu recibirá la bendición, y el cualquiera que maldice a Jesús recibirá la maldición en su espíritu. Está en cómo nosotros vamos a escoger. Por eso nos está diciendo a nosotros que escojamos. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo soy la vida y la resurrección. ¿Ustedes creen en esto? Entonces sí, yo creo en esto. Entonces si tú crees en esto, entonces tú lo vas a obtener. Por eso el hecho que nosotros al creer en Jesús recibimos la bendición. Pero entonces, ¿quiénes son los que pueden recibir esta bendición espiritual? Los descendientes de Abraham, como ellos estuvieron dentro, pues son de Abraham. Entonces recibieron la bendición, pero si ellos se alejan, entonces reciben la maldición. Pero hoy, el día de hoy, nosotros tenemos que pertenecer a Jesús para poder recibir la bendición. Pero entonces, ¿qué fue lo que nos dice acá? El bienaventurado. El que es bienaventurado recibirá el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Pero entonces, como las personas en ese mundo, como no ven el reino de los cielos delante de sus ojos, menosprecian esto. Por eso cuando nosotros amamos el Padre nuestro, ¿qué es lo que dice? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Danos a nosotros el día de hoy el pan de cada día. Lo que yo deseo es lo que es eterno. Lo que es el reino es el poder y esa gloria que es eterno. Pero dame a mí, para mí, dame la comida de cada día. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos que esta carne vaya a morir. No sabemos si mañana vamos a morir o el pasado mañana. La verdad es que yo no sé cuándo vaya a morir y yo siempre estoy esperando para poder morir. Pero la verdad, cuando en estos días pienso, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo me muera? Pero entonces yo siempre oro para que, dame lo que necesito en este día. Por eso, ¿por qué? Porque esta carne solamente es algo por un instante. Por eso la bendición de esta tierra solamente es de un instante y solamente es hasta esta tierra. Pero la bendición de Jesús es por toda la eternidad. ¿Será que usted será rico y usted se convertirá en demonio? Si ustedes ven a Lázaro y al rico, pero cuando Lázaro, aunque era pues pobre, pero la verdad, él pues subió, aunque haya subido al cielo, pero de todas maneras él no ha entrado al seno de Abraham, él tendrá que recibir el juicio. Pero ese rico, él ya ha recibido el juicio. Y aunque fue rico en esta tierra. Queridos hermanos, cada uno de ustedes no piensen que la felicidad es lo que ustedes ven, de lo que tienen al frente de sus ojos. Sino, queridos hermanos, piensen bien dónde irá su espíritu. Tienen que pensar bien. Cuando ustedes se echan fuera demonios, ustedes pueden decir, yo soy su madre, yo soy su abuela, o yo soy su pariente. Que fue también lo que Mateo nos dice a nosotros, que ese demonio, aunque sale, volverá a la casa donde él salió.
y molestará aún más. Y molestará a su familia una y otra vez. Queridos hermanos, ustedes, aunque han visto toda esta maldición, ¿será que ustedes no van a despertar? Queridos hermanos, nosotros al estar en Jesús recibimos la bendición espiritual. Pero entonces, ¿quiénes son los que reciben esta bendición? ¿Quienes reciben el reino de los cielos? ¿Qué nos dice acá? Futokos, los que son pobres en espíritu. O sea, futokos, cuando hablamos sobre que dice pobre, cuando habla sobre que es pobre en espíritu, cuando habla sobre ese pobre, se le llama que es. No estamos hablando de que es pobre y en su corazón pues tiene esa desesperanza. Está hablando de aquel que debe, pero el que debe no tiene esa habilidad, que es impotente para pagar esa deuda. No importa cuánto él se esfuerce en ahorrar el dinero, de estudiar y tener un buen trabajo y ahorrar toda su vida para poder pagar esto. Pero si tiene la habilidad de pagar esto, no puede ser futokos. ¿Qué significa esto? Por eso, entonces la gracia de Dios, ¿qué es? ¿Qué es? La gracia de Dios no es es algo que nos da a nosotros sin dejar irnos, sino que la verdad, ¿qué es ese amor de los padres? ¿Qué es el amor de los padres? El amor de los padres da a sus hijos sin tener ninguna recompensa, sino que lo ama en cualquier situación, en cualquier momento. Por eso, por ejemplo, si ese hijo, digamos, si se convierte en una persona mala, de todas maneras, su padre lo ama. Esta es la gracia. La gracia es algo que nosotros no podemos pagar. Pero entonces muchas personas piensan como, ay, ¿cómo será que yo voy a pagar esa gracia de Dios? Pues la verdad, eso es la incredulidad. Eso es algo que tenemos que tener cuidado. Cuando hablamos sobre futokos, ¿qué significa eso? Esa persona que no puede pagar esta gracia de Dios, que por toda su eternidad no puede pagar esta gracia. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que esta gracia de Dios, la verdad que es mucho más preciosa que esta vida que nosotros tenemos. La verdad, este espíritu del hombre es algo que, la verdad, para poder salvar ese espíritu, Dios da a su propio Hijo para poder darlo. Pero la verdad es que nosotros no podemos pagar esta gracia de Dios si nosotros vendemos todo este universo. Hay muchas personas que aunque viven toda su vida, en su vida de fe, aunque vienen delante de Dios, y dicen como, ay, ¿cómo será que yo voy a poder pagar la gracia de Dios? Y piensan que tener la reverencia es el pagar esa gracia de Dios. Ay, yo doy gracias a Dios por lo menos pagar esta gracia que Dios me ha dado con esta reverencia. Por la verdad, el poder pagar esa gracia no es la gracia, no es ese futokos. Si nosotros vemos a los niños, a los bebés que recién nacidos, nosotros sabemos que ese amor que Él recibe, el Señor recibe la gracia, es algo que Él no va a poder pagar a su madre. De esa misma forma, nosotros tenemos que recibir la gracia de Dios como bendición. Tenemos que recibirla como bendición. Pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a pagar esa gracia? Nosotros no la podemos pagar. Esa gracia, nosotros no la podemos pagar, pero en cambio de ello, ¿qué es lo que nosotros hacemos? A través de nuestra obediencia, con toda nuestra vida nos esforzamos y la dedicamos nuestra vida a Dios, para que así nosotros podamos recibir ese galardón de Dios. También si nosotros vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, que dice, cualquiera que recibe la bendición, cualquiera que recibe la persecución es bienaventurado. ¿Por qué? Porque en Él tiene el galardón en los cielos. Nosotros dedicarnos nuestra vida a Dios. No es el hecho de que nosotros estemos pagando esa deuda y esa gracia de Dios.
nosotros a ser sanados de nuestra enfermedad. Y la verdad, nosotros entonces, la verdad, y nosotros damos gracias delante de Dios, una ofrenda de gracias a Dios. La verdad, esta persona ha sido cortada, no es cortada delante de Dios. ¿Qué nos dice? Esta persona ya ha caído de Dios. ¿Qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros? Cualquiera que ha recibido la bendición, ha recibido el bautismo y ha recibido el Espíritu Santo y ha gustado de y ha saboreado de cada una de esas bendiciones del Espíritu Santo. Y esta persona verdaderamente si cae, ya no habrá forma para poder volver. O sea, no hay forma para que esa persona pueda volverse a arrepentir. Y esto es algo que yo les he dicho a ustedes una y otra vez. Y hemos visto y he escuchado eso una y otra vez. Pero yo he visto muchas personas que menosprecian esta palabra y caen. Y no hay forma para poder volver esta palabra. Estas personas que saborean del Espíritu Santo vuelven a caer. Pero la verdad, la gracia de Dios es algo que nosotros no podemos pagar. Esta bendición que nosotros recibimos, esa bendición la recibimos como gracia. Por eso el hecho de que nosotros venimos al culto y nosotros servimos a Dios y entregamos a Dios, esto es algo que nosotros vamos a recibir la recompensa, vamos a recibir el galardón. No es el hecho de que nosotros nos estemos esforzando para poder recibir, para poder pagar esa gracia. Nosotros podemos ver que los hijos de Adán, tenía dos hijos, uno era Caín y otro era Abel. Abel era quien sembraba y él cosechaba, pero Caín era quien él tenía sus ovejas. Pero entonces Abel es quien tenía sus ovejas y Caín era quien tenía sus cosechas. Pero entonces Abel tomó a una de sus ovejas y se lo entregó a Dios. Y Caín también de la misma forma cogió de sus diferentes cosechas y se le entregó a Dios. Pero la verdad, estas dos ofrendas, Dios solamente cogió o recibió la ofrenda de Abel. Pero no, la verdad es que la ofrenda de Caín no significa de que Dios la haya menosprecio porque tenía algo malo de él. Pero entonces si nosotros vemos en toda, si nosotros vemos, Dios no desea las cosas de esta doctrina. Y si nosotros vemos en toda la religión, podemos encontrar diferentes doctrinas. Pero ¿qué es lo que Dios desea? Dios desea la sangre, ese sonido de esa sangre. Pero entonces, ¿de dónde viene este sonido? Son de esas personas que no tienen ningún mérito delante de Dios. Pero entonces, ¿qué fue lo que verdaderamente salvó a Jesús? También fue ese sonido de su sangre. Pues la verdad es que no significa de que verdaderamente hay un orden y hay una forma y unos principios que Dios desea. Pero entonces esta ofrenda de Caín es como en los religiosos. Pero entonces Dios no está buscando los religiosos, sino Dios está buscando a aquellos que siguen sus propios principios y órdenes. O sea, está buscando a esa sangre, el sonido de esa sangre. Pero entonces también el ladrón que fue también crucificado con Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Tú, antes de que él muriera, que dijo, tú recuérdame cuando tú vayas a tu reino. Pero entonces, ¿será que este ladrón tiene algo que dar? ¿Será que él tiene algo que dar a Dios? Él no tenía nada que dar, sino que él no tuvo ningún mérito en él. Y por eso fue lo que él recibió y le dio a él la gracia. Y esto es Futokos. Vamos a decir todos juntos, Señor, yo soy Futokos. Por favor, digámoslo con más fuerte, 3 veces. Señor, yo soy Futokos. Yo soy Futokos. Yo soy Futokos. Yo no tengo ninguna forma de poder pagar esta sangre. Yo no tengo ninguna esperanza en toda la eternidad.
Por favor, nosotros no tenemos ningún poder para poder pagar esta gracia, pero danos la bendición. Vamos a decir todos juntos: Señor, yo no tengo fuerza para poder pagar esta deuda. Yo soy pobre, yo soy futocos, yo no tengo ningún poder para poder pagar esta gracia. Dame la gracia. No será, qué conmovido debemos estar nosotros, queridos hermanos. Recibamos la gracia de Dios. Si ustedes piensan de que ustedes van a poder pagar esta gracia, siquiera un poco, serán como esa rama que se ha secado y que todavía sigue pegado en este tronco. Pero luego, ¿qué fue lo que el Señor dijo? Lo cortará esa rama que es seca y será echado al fuego. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a poder pagar esto? Es a través de la fe. Tenemos que creer eso. Quiero conocer una de las alabanzas que yo creo. Nosotros tenemos que creer. Como yo creo, puedo recibir esa gracia. Solo a través de la fe. No importa con cuál, sabiduría en esta tierra o en sabiduría de esta carne, nosotros no vamos a poder recibir esa gracia. Tenemos que creer, necesitamos la fe. Tenemos que venir delante de Dios con esta fe. Por eso Dios, a estas personas que tienen la fe, dicen que es bienaventurado. ¿Qué va a pasar con estas personas? Esas personas que son bienaventuradas recibirán la persecución, que nos dice también en Marcos. Si tú verdaderamente crees en mí y tú me sigues, si tú verdaderamente recibes la bendición, tú también recibirás la persecución y vas a recibir la persecución a 10,000. Si recibes a 1,000 esa bendición, de esta misma forma recibirás a 1,000 la persecución. Dios le ha dado la bendición a Abraham. Y fue fuente de bendición. Pero entonces todo aquel que pertenece a él, no hay forma para que él domina, y no hay forma que le pueda vencer a él, sino que él gana y siempre domina una y otra vez en esta tierra. Pero las personas que reciben la bendición de Jesús, ¿qué es lo que pasa a él? Cuando Él subió al cielo y al enviar el Espíritu Santo, aquellas personas que han recibido la gracia y han recibido el Espíritu Santo, cada uno de ellos, ¿qué es lo que ocurre con ellos? Ellos que ni siquiera solamente tuvieron 20 años, todos ellos a sus 30 ya murieron. ¿Qué significa esto? Los que reciben la bendición de Jesús son las personas que recibirán la persecución, la maldición en esta tierra, recibirán el dolor en esta tierra. Pero entonces, ¿quién querrá creer en Jesús? Pero entonces muchas personas, al ver esa persecución, al ver solamente la persecución, no van a querer creer en Jesús. Pero si nosotros vemos de que nosotros estamos junto con Jesús, entonces así es que nosotros vamos a poder creer. Si nosotros vemos a los religiosos, ninguno de ellos recibe la persecución. Solamente los verdaderos cristianos tienen la persecución. ¿Por qué? Porque ellos tienen galardón en el reino de los cielos. Por eso, queridos hermanos, el día de hoy, ustedes y yo no temamos de recibir la bendición, sino que tenemos que recibir la bendición. Y no teman la persecución, sino que reciban la bendición que viene con la persecución. Y ustedes reciban la bendición a través de la fe. Y nosotros, al obedecer, recibamos el galardón, esa corona en el reino de los cielos. Y los que quieren recibir
bendición de Abraham. Sigan la ley y ustedes así podrán ser bien. Todas las cosas irán bien en esta tierra. Pero no, luego nosotros creamos en la bendición de Jesús y recibamos la bendición del reino de los cielos. Vamos a decir todos juntos que mi espíritu reciba la gracia, que mi espíritu reciba la gracia, que mi espíritu reciba la gracia, que mi espíritu reciba la gracia. Si no es Putokos, entonces usted no va a poder recibir la gracia. Vamos a decir todos juntos 3 veces. Yo soy Putokos, yo soy Putokos, yo soy Putokos, yo soy Putokos. ¿Qué significa esto? Que yo no tengo ninguna, yo soy impotente para poder pagar esa gracia. Lo único que yo puedo recibir es esa gracia. Vamos a alabar todos juntos la alabanza 28. Por favor, con toda fuerza aplaudiendo, vamos a alabar. 복의 근원 강림하사 찬송하게 하소서. 한량없이 자비하심 측량할 길 없도다. 천사들의 찬송가로 나를 가르치소서. 구속하신 그 사랑을 항상 찬송합니다. 주의 크신 도움 받아 이때까지 왔으니 이와 같이 천국에도 이르기를 바라네. 하나님의 품을 떠나 죄에 빠진 우리를 예수 구원하시려고 보혈을 여주셨네. 주의 귀한 은혜 받고 일생 빚진 자 되네. 주의 은혜 사슬 되사 나를 주께 매소서. 우리 마음은 연약하여 범죄하기 쉬우니 하나님이 받으시고 천국인을 주의 귀한 은혜 받고 일생 빚진 자 되네. 주의 은혜 사슬 되사 나를 주께 매소서. 우리 마음은 연약하여 범죄하기 쉬우니 하나님이 받으시고 천국인을 지소서. Los que verdaderamente han recibido la gracia de Dios, que son Putokos, el hecho de poder pagar esa gracia es no alejarnos de Dios, es no alejarnos de Dios. Cuando nosotros pensamos en pagar esa deuda con nuestros méritos, nosotros nos vamos a alejar. Oremos en este momento para que estemos llenos del Espíritu Santo, para que tengamos más gracia de Dios. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Que recibe la bendición. Que nos dice en 1 Corintios 7, que verdaderamente los que reciben el Espíritu Santo orarán diferentes poderes. Por favor, los que son Putokos reciben la gracia y dentro de ellos tienen que estar llenos del Espíritu Santo. En esta hora oremos para que estemos llenos del Espíritu Santo, para que nosotros no nos alejemos de Jesús, ni siquiera en nuestros sueños. Yo muchas veces, pues hoy en estos días he tenido pesadillas, pero yo pues oro más fuerte para poder estar dentro de Jesús. Oremos para que nosotros estemos llenos del Señor y no nos alejemos de Dios. Vamos a orar todos juntos.